Bueno, pues muchas gracias a todos por su participación. Sin duda una nueva forma de abordar el periodismo de investigación que ha tenido un gran impacto, como lo podemos ver, un impacto relevante en toda la audiencia. Vamos a invitar ahora a Pedro Vaca Villarreal, relator especial para la libertad de expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también a Roberto Rock de la Silla Rota para hablar de los desafíos que hoy enfrenta la libertad de prensa en el hemisferio. Adelante, bienvenidos. Pedro Vaca Villarreal es abogado y relator especial para la libertad de expresión de la CNDH. Ha participado en varios litigios por la aplicación de justicia en casos de periodistas asesinados. Es director del Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión, IBEX, y dirigió la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP. Roberto Rock es fundador y director de la Silla Rota de México, uno de los medios nativos digitales con mayor audiencia de México. Es vicepresidente primero de la CIMA. Fue director editorial de La Universal de México, uno de los principales medios de comunicación del país. Fundó y dirigió una agencia de noticias y periódicos regionales. Amigas, compañeros, amigos, buenos días, doctor Pedro Vaca. Es un gusto tenerlo aquí. Antes quisiera tomarme por una disculpa que de mi ausencia en la sesión de hace un par de espacios. Lo lamento mucho, tuve una emergencia que atender. Reconozco y agradezco muchísimo el nombramiento del nuevo presidente de la CIMA. Muchas gracias. Pedro Vaca es un amigo de la prensa, sin duda, ha trabajado durante muchos años cerca de la prensa. Ocupó la dirección ejecutiva de la Fundación para la Libertad de Expresión de Colombia por varios años. Defendió varios casos de periodistas, entre otros actores o sujetos de la libertad de expresión. Y le reconozco sinceramente su presencia, haber hecho el esfuerzo de estar aquí en este programa. En días pasados nos inundó a mí en lo personal la frustración por la posibilidad de que esto no se pudiera concretar. Una misión o un grupo de directivos de la CIMA estuvimos participando en una ceremonia muy importante con motivo del 25 aniversario de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por supuesto, nuestro presidente Michael Grisman, nuestro director ejecutivo entrante Carlos Lauría y un servidor, acompañamos a Pedro Vaca, que logró convocar a todos los relatores que están en la historia de la relatoría para una ceremonia muy importante con debates relevantes y la elaboración de una escultura en memoria de los periodistas asesinados en el día justo que se conmemoraba la batalla contra la impunidad en asesinatos contra periodistas. Dije yo, y debo asumirlo, que teníamos registro desde la Cancillería mexicana que podría haber presiones sobre la relatoría para que Pedro Vaca no acudiera con nosotros. Dije yo que podría darse una declinación, o que se había dado virtualmente una declinación. Recibimos en esas horas una carta de Pedro Vaca diciendo que estaba teniendo problemas con las audiencias que se desarrollaron en ese momento, en el periodo de audiencias de la comisión, y también un problema de cash, como dicen los gringos, problema de caja. Hizo un esfuerzo importante por acompañarnos, sin embargo, para acompañar esta asamblea anual de la CIP, y me acaba de decir en un espacio ahorita breve de que nunca se imaginaría declinar una invitación de ese tipo. Creo que las presiones siempre ocurren sobre un órgano de esta naturaleza, y eso estamos acostumbrados mucho los periódicos, los medios de comunicación, los periodistas. Algún
director jefe mío me decía que cada vez que uno contesta el teléfono, toma la decisión de qué dimensión quiere su proyecto periodístico. Y me imagino que así ocurre con muchas instancias, todos los órdenes, entre ellas la relatoría de libertad de expresión. Esas presiones, hayan existido o no, se traducen en que aquí está el relator especial. Pero nuevamente, muchas gracias. Esta es tu casa. Muchas gracias, Roberto. Bueno, en primer lugar, saludar este espacio, porque cuando nos encontramos en la 79 Asamblea de la CIB estamos hablando de una trayectoria que desde la comunidad de libertad de expresión solo se puede reconocer, y creo que también tiene mucha mística y solemnidad este espacio. Agradecer todos los años de trabajo de Ricardo Trotti, a quien conozco, con quien he tenido oportunidad de trabajar en varios momentos, saludar el mandato que ha sido conferido a Carlos, con quien también he tenido la oportunidad de trabajar, saludar las transiciones en las presidencias. Es un espacio que tiene mucha organización y que, si uno lo ve en perspectiva, tiene mucho que ver con la historia de la relatoría de libertad de expresión. Mencionabas ahorita, Roberto, que estuvimos hace ya 2 semanas conmemorando el 25 aniversario de la relatoría. Para mí, en lo personal, ya son 15 días con bastantes de sus noches trabajando fuertemente. Logramos convocar a todos los relatores y la relatora de libertad de expresión de la CIDH. Salió una declaración de los 25 años. Mi último compromiso antes de la CID era audiencias, que la comisión estaba en audiencias públicas el día viernes pasado. Tan pronto como pude, eso es el sábado, el día de ayer, con un vuelo, llegué anoche. Me complace estar en este último día de la Asamblea de la CID, solo porque creo que es una audiencia a la que es importante también transmitir la forma como yo he asumido este mandato, desde la autonomía funcional. Tensiones, presiones siempre hay, pero creo que este es un espacio muy valioso para decirles, en el momento en el cual yo recibo una presión o una tensión que impida hacer mi trabajo, como por ejemplo venir a Asamblea de la CID, yo espero poder contar con la Sociedad Interamericana de Prensa para que se haga pública esa presión. Es algo que hasta el momento no ha ocurrido, pero sé que hemos contado con el teléfono de Ricardo durante largos años y estoy convencido que contaremos con los teléfonos de las directivas de la CID, porque para que la relatoría pueda hacer su trabajo es indispensable poder estar en este tipo de espacios. Entonces, enhorabuena por esta asamblea. Son ya varios días, veo este auditorio bastante lleno, me complace que sigan las reflexiones sobre libertad de expresión, y aquí estamos para trabajar. Muchas gracias, Pedro. Tengo que subrayar que Pedro arrancó su trabajo como relator especial de libertad de expresión en octubre de 2020 y que hace unas semanas fue ratificado o reelecto para ocupar esa posición 3 años más, de tal suerte que estará cerca de nosotros hasta octubre de 2026. Ciertamente ha habido esa interacción con los redactores en momentos críticos de la relatoría. Recuerdo, porque me han tocado a mí especialmente casos con Edison Lanza y con Catalina Botero, cuando hubo presiones abiertas de países como Ecuador, que querían mutilar la posibilidad de que la relatoría recibiera fondos internacionales para hacer su trabajo, lo cual hubiera representado asfixiarla. Quiero comenzar esta charla, Pedro, pidiéndote una reflexión sobre la historia de la propia relatoría, cumpliéndose los 25 años, porque en esa historia está implicada también no solamente la tarea de la CID, sino la creación de la Declaración de Chapultepec, que surgió en marzo de 1994, y que a partir de ahí empezó una lucha que, por cierto, fue encabezada entre otros colegas por Daniel Arvilla, que aquí está presente, y que llevó eventualmente en el 98 a crear la relatoría, después de una declaración que es nada, insisto, por la CID, que recibió el apoyo del gobierno Clinton de Estados Unidos y en su momento también del gobierno de Argentina. ¿Puede ser una reflexión en este contexto? Claro que sí, Roberto. Bueno, la relatoría especial para libertad de expresión tiene una historia bastante única, es que tiene un reclamo de sociedad civil donde es importante el rol de la Sociedad Interamericana de Prensa, pero también el proceso de cumbre de las Américas entre Santiago y Quebec, dos estados, particularmente Estados Unidos y Argentina, que propusieron a la hora mismo
que era muy importante que se generara una instancia al interior de la organización que velara por la promoción y la protección del derecho a la libertad de expresión en el continente. Posteriormente, dentro de la arquitectura institucional de la OEA, se considera que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el lugar que cuenta con mayores garantías para que el mandato de la relatoría pueda desarrollarse con autonomía funcional, para que pueda desplegarse a lo largo del tiempo. Además, digamos, hay tanto declaraciones como convenciones que tienen especificidades sobre el artículo de libertad de expresión. De allá para acá han pasado muchas cosas, ¿no? Lo podemos poner en términos de la contribución de la relatoría al sistema de peticiones y casos. Una parte muy importante de las sentencias de la Corte Interamericana tienen que ver con el derecho a la libertad de expresión. Buena parte de esas sentencias han sido, en todo caso, propuestas por la comunidad de libertad de expresión, varias de ellas por la Sociedad Interamericana de Prensa. Son alrededor de 32 sentencias y de casos contenciosos ante la Corte que ha tenido la oportunidad de acompañar la relatoría a la Comisión presente. Y hay temas que son medulares y que están en el día a día de la prensa, la relación entre el derecho penal, ¿no? y la libertad de expresión, pero también el discurso público estigmatizante de las autoridades y el ambiente adverso que se puede generar desde el Estado hacia la labor periodística, la liberación pública, los asuntos de violencia contra la prensa y lucha contra la impunidad, los temas de acceso a la información pública, de publicidad oficial, de pluralidad en el ecosistema mediático, de los lugares de los medios comunitarios. Es un largo abanico de asuntos que han sido abordados a nivel de litigante interamericana. Pero también la relatoría acompaña a la Comisión en lo que llamamos monitoreo, que es un poco el mapeo de situación de lo que va pasando año a año y los posicionamientos que toma también la relatoría. Yo estoy en este momento en un estado con el cual he planteado serias diferencias con respecto al espacio de las mañaneras y particularmente el quién es quién de las mentiras de todos los miércoles, y es algo que hemos venido insistiendo desde 2 días después de que se creó, que ha marcado una seria tensión, pero que no me impide a mí en absoluto seguir resaltando con cada una de las letras que es algo que no le encontramos asidero dentro del derecho internacional de los derechos humanos. En esta línea, digamos, la relatoría también ha procurado enaltecer la labor periodística desde un homenaje a la prensa, ¿no? Y quisiera, sobre todo porque tiene unos matices de estrecha intimidad con la Sociedad Interamericana de Prensa, contarles la experiencia de lo que ocurrió hace solo un par de semanas. En los jardines de la OEA hoy ha instalado un memorial para la prensa, para las víctimas de la prensa, para los periodistas y las periodistas asesinadas en el continente. Temporalmente esto es algo que cubre el periodo de 1998 al 2023 como los 25 años de la relatoría. Están todos los casos de las y los periodistas que registramos, todos y cada uno de los relatores de libertad de expresión. Pero eso se cruza con un proyecto muy bello que tuvo la CIP, que fue el proyecto Impunidad. Y hay que decirlo también con todas sus letras, una de las primeras voces que a nivel regional empezó a hablar de la carnicería de periodistas en la que se estaba convirtiendo nuestro continente fue la Sociedad Interamericana de Prensa. Y en ese sentido creo que la lucha por la memoria, porque no nos olvidemos de las y los periodistas que han sido asesinados, es una reivindicación común, donde toca seguir trabajando. Muchas gracias. Trataré de no extenderme mucho para dejar espacio a preguntas y respuestas. Desde luego ya he recibido 2 peticiones en este mismo sentido. Sí, primero reconocerte los posicionamientos de la relatoría por parte de la prensa mexicana, en particular con este tono confrontativo, descalificador del presidente, y en particular, como dices, muy específicamente el posicionamiento sobre este tribunal inquisidor que pretende representar lo de quién es quién en las mentiras en el cristal de la presidencia. Subrayar la problemática de los atentados físicos contra periodistas, en particular la impunidad que supone la narrativa, no solamente en México, sino en muchos países, que pareciera clonar desde antes, después de México también, casi los mismos argumentos de la prensa enemiga del pueblo, la representación, hablar en nombre del pueblo, ocultando que realmente se le quiere convertir en títere. Tengo una serie de pequeñas ilustraciones.
que te quería compartir, en particular esta. Este es un estudio que publicó la revista Science muy recientemente, es un estudio de más de 100 páginas que habla de cómo las redes sociales, en este caso particularmente Meta, el ex Facebook, estimula con sus algoritmos la asimetría ideológica en la sociedad. Este es un estudio hecho con la colaboración de Meta, que recogió más de 20 millones de cuentas de usuarios para la elección en Estados Unidos de 2020 y encontró en este abstract la conclusión de que la dinámica de este algoritmo genera algo mucho más grave y mucho más allá de lo que habíamos venido detectando en muchos ámbitos, que eran estas cámaras de eco donde todo el mundo piensa lo mismo, todo el mundo genera un lenguaje de odio a veces, pero de acuerdo con este estudio, insisto, que vamos a entregarle a la Comisión de Salta que está revisando nuestra declaración y que va a presentar una nueva versión en la próxima asamblea, este estudio, insisto, habla de que se polariza con este algoritmo, se polariza más, se estimula el discurso de odio y especialmente se enfatiza en los contenidos de carácter conservador. Es decir, que cuando yo entro a Facebook y utilizo un lenguaje de odio, un lenguaje conservador, polarizante, recibo reacciones en ese mismo sentido y eso se proyecta hasta el infinito. A veces esto llega a las discusiones públicas, hay muchos libros que hablan sobre las cámaras de eco en las redes sociales, ¿no? Pero la verdad es que, ya me pasé tantito, no sé cómo regresarlo. Y llegamos a los ejemplos que los académicos empezaron a llamar hace muchos años la posverdad. Pero es un meme, es una caricatura, pero ilustra un profesor que hace un principio matemático y los alumnos le empiezan a decir, no, pues es que eso depende, ¿no? Seguramente esto viene desde el poder, desde la mafia del poder, como han dicho aquí en México, son bolas de mentiras, esto es, depende de quien lo vea, no, esto es un hecho. Pero la gente pareciera tender a solamente, y esto nos hace mucho daño en la prensa, a coincidir con los contenidos que ratifican sus creencias. No tiene que ver si tienen base en la realidad o no en la realidad. Y esto se va multiplicando, insisto, hasta el infinito. Cuando entramos a una discusión, a veces en la academia, a veces en la sociedad civil, con este tema, yo estuve muy recientemente en una donde una señorita representante de Meta, que habló de muchos de sus supuestas bondades, cuando yo hablé de desinformación, de fake news, me dijo, no, lo que se necesita es alfabetizar a la población en el uso de los medios de comunicación. Dije, bueno, no está usted así, estamos hablando de otras cosas. Supongo que se necesita eso, para ayudar a que la gente incluso se defienda de la desinformación que pueden generar los medios de comunicación. Pero creo que el problema va más allá, Pedro. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, Roberto, creo que es una pregunta de santo grial, además las distintas láminas y imágenes son muy provocadoras. Creo que aquí yo trataría de compartir una reflexión sobre dos dimensiones. Es decir, a todos los desafíos tecnológicos, y esto incluye inteligencia artificial, pero también moderación de contenidos, pero también algoritmos de atención, pero también parametrización de datos de personas con fines comerciales o políticos, a ese fenómeno hay que meterle mucho más Estado de Derecho. En un Estado de Derecho todo poder necesita de frenos y contrapesos. Necesita proveer información para que podamos dimensionar la naturaleza del fenómeno. Y creo que ahí está el centro de la conversación ahorita, como las plataformas, el poder, la información que administran, los propósitos con los cuales se maneja esa información, la conciencia de las personas usuarias sobre el dar esa información tiene que ver con la relación entre el Estado de Derecho y la tecnología. Y creo que hasta el momento tenemos un Estado, o hemos tenido Estados, que ven la tecnología como gadgets de conectividad, ¿no? Es decir, uno va a hablar con un ministerio de tecnologías de estos temas y lo que le hablan a uno es de brecha digital, de última milla, de acceso a dispositivos y en el mejor de los casos como de políticas de inmersión comercial. Yo creo que la alfabetización digital es uno
de los ingredientes que tiene que tener esto, pero estaría en completo desacuerdo si asumimos que la alfabetización digital, que además es una apuesta de mediano, incluso largo plazo, va a resolver todos los dilemas que esto trae para la democracia. Pero digamos que hay una vertiente de Estado de Derecho y tecnología que ojalá la Comisión de Salta pueda animar esa conversación, y de entrada toda la disponibilidad de la relatoría también de hacer sus contribuciones. Yo espero próximamente estar compartiendo públicamente un informe sobre gobernanza de contenidos, ¿no?, que tiene que ver un poco con el componente de moderación de contenidos y la relación que esto tiene con libertad de expresión y democracia. Pero después hay otra dimensión, que es que a veces nos parece más fascinante hablar de la tecnología, del algoritmo, de lo binario, del software, de cómo aprovecho yo esto o cómo esto me afecta, sin reconocernos en el espejo social de que tenemos un problema de altísimo desconocimiento y de impermeabilidad a entender las diferencias. A mí eso es algo que francamente me aterra, ¿no? Cuando tenemos funcionarios públicos a los que, y un poco aprovecho esta lámina que expones, Roberto, donde los hechos contrastados, donde la voz de la ciencia pasa a un segundo o tercer plano, porque arriba de todo eso está el parecer institucional, y ahí básicamente estamos hablando de una batalla que yo creo que es la batalla más dura que tiene el periodismo en este momento, es una batalla de la propaganda contra el periodismo. Y la batalla de la propaganda contra el periodismo implica que los distintos foros de prensa, de medios de comunicación, yo les animaría o les invitaría a reflexionar mucho sobre qué diferencia el periodismo de la propaganda. Y sé que en este auditorio todos y todas lo tienen muy claro, pero yo creo que la sociedad no lo tiene tan claro. Podemos ir a diferencias de tipo temporal, la propaganda es rápida, el periodismo toma tiempo. Podemos hablar en términos de dinero, la propaganda es barata, el periodismo cuesta. Podemos hablar en términos de identidad y apasionamiento, a la propaganda le interesa cultivar un sistema de nosotros, los otros, una sociedad binaria donde se aspira a derrotar al contrario. El periodismo es un lugar de reflexión, de sensatez, de respiro, de ponderación, y creo que esos son, digamos, partes de los elementos que tienen que ver con cómo la sociedad democrática o las sociedades democráticas tendrán que enfrentar esto, ¿sí? Porque ciertamente mientras tengamos todo el foco de la conversación en el componente tecnológico y no en preguntas, digamos, que llegan a mi oficina al día a día. Hay protestas en varios lugares del continente y hay personas que protestan, que dicen que los medios de comunicación no están transmitiendo bien sus reclamos, sus demandas. Y ahí a mí como relator me surgen dos caminos, ¿no? Uno, los medios están reportando adecuadamente, pero para las personas es insatisfactorio lo que hacen los medios de comunicación, o también puede estar el escenario en el que los medios de comunicación puedan no estar cubriendo esa situación y las personas sientan distancia de ese cubrimiento periodístico. En síntesis, lo que quiero decir es, aquí este es también el momento para hablar de calidad de los contenidos periodísticos y cómo el periodismo, que sé que lo hace, pero hay que hacerlo mucho más explícito en la sociedad compleja que tenemos, cómo el periodismo toma distancia explícita de los sistemas de propaganda y polarización. Quisiera puntualizar pedirles puntualizar el tema de gobernanza de contenidos. ¿A qué te refieres? Bueno, en la gobernanza de contenidos hay un choque de estructuras jurídicas, ¿no? Cuando tenemos un dilema de la libertad de expresión en cualquier estado de la región, tenemos un sistema judicial al cual se acude, que hace una ponderación y llega a una resolución, gústenos o no, es la forma en la cual históricamente se han procesado. Cuando tenemos procesos de moderación de contenidos que no necesariamente se basan en instrumentos de tratados internacionales, sino en términos y condiciones de plataformas. Cuando tenemos eliminación de contenidos sin que necesariamente haya un debido proceso o haya
o sea 100% transparente la forma en la que se toman las decisiones sin que las personas puedan apelarlo. Estamos hablando de algo que se mezcla con el Estado de Derecho, pero que también tiene una suerte de lógica de gobernanza de la plataforma, ¿no? Y eso varía de plataforma en plataforma, incluso varía en el tiempo. A mí me han indicado en el pasado directivos de medios de comunicación que incluso han hecho inversiones importantes en cómo adaptar su producción de contenidos a unas lógicas de distribución tecnológicas que de repente cambian, y la inversión que hicieron para adaptar su distribución a ese formato cambió por decisión de la propia empresa, ¿no? Entonces, y a eso hay que meterle otro componente que no es solo las distintas tensiones, incluso oportunidades que puede haber entre plataformas y creadores de contenido o productores, digamos, de periodismo en particular, sino también cuáles son los derechos de las personas usuarias en medio de todo esto, que es otra dimensión de la conversación. Esta gobernanza de contenidos podría considerarse necesaria en los casos de la opacidad de los algoritmos. Tú dices que muchos medios, y nos ocurre a todos, hacen una inversión para intentar ajustar contenidos que cubran, yo diría que alimenten al ogro o al oso, ¿no? Que cubran los requerimientos del algoritmo hasta donde logramos entender. Pero este algoritmo, solamente este año, Pedro, cambió 11 veces y no hay ningún indicador de que este ritmo no siga. Pero no sabemos qué es lo que quiere el algoritmo. Si quiere historias más largas, si quiere historias más cortas, más superficiales, si quiere algo personalizado en la comunidad, si quiere algo de finanzas personales, de moda, de belleza. Entonces es una especie de dictadura ciega, digamos, ¿no? Y hay otro tema que se incluye en esto último, sobre la responsabilidad de cómo cruzan los contenidos en las plataformas. Entonces la opacidad y la responsabilidad sobre los medios, especialmente fake news, manipulación, ¿tendría que ver con esta gobernanza? Claro que sí. O sea, definitivamente, y no solo desde una perspectiva que es desde la cual creo que casi siempre se aborda, que es la economía detrás de todo esto, porque al final también detrás de cada clic, detrás de cada interacción, detrás de cada minuto que una persona usuaria está conectada a determinada plataforma, hay una actividad económica, hay ciertos niveles de rentabilidad, y yo sé que una parte muy importante de la discusión está en hacia dónde va esa rentabilidad, ¿no? Pero además hay asuntos de democracia. Es decir, algo que pareciera ser muy básico, pero yo creo que puede orientar buena parte de los dilemas que tiene esto, es que el sector privado, independientemente de si son plataformas tecnológicas o son medios de comunicación, están llamados a privilegiar la democracia y los valores democráticos, incluso por encima de la rentabilidad. Entre otras cosas porque no hay o sea, lo que está en juego, si está en juego la democracia, es la posibilidad de la supervivencia de las propias plataformas y de los propios medios de comunicación. Entonces, en esta línea, ciertamente hay, por ejemplo, un incremento de lo que el sistema interamericano ha denominado los discursos no protegidos, los discursos que alientan a la violencia por razones étnicas, nacionales o religiosas, y esto es algo que ciertamente se acelera a partir de los algoritmos de recomendación, y es algo en lo cual es muy importante que el periodismo ayude a prevenir ese tipo de discursos, ¿no? Y no solo el periodismo, las vocerías públicas. Hay estados del continente donde no es necesario que un presidente incurra en un discurso de odio para caminar en el borde suficiente para que sus simpatizantes sí incurran en discursos de odio, ¿no? Es decir, hay una frontera gris entre la invitación y la permisividad a la violencia y el odio, que ocurre desde voces de referencia, muchas de ellas voces oficiales, y el permiso que sienten grupos de personas para incurrir en actos violentos. Es decir, yo sí creo que la tecnología, la democracia, los medios de comunicación, la libertad de expresión, además tiene más cerca que, no voy a decir que nunca, pero que hace varios años, las amenazas de violencia, es decir, el cómo determinado debate o desacuerdo
fácilmente puede desencadenar en episodios violentos, y creo que enero de este año en Brasil y enero de la transición en los Estados Unidos, la última transición de poder en los Estados Unidos, son muestras explícitas de eso, pero también hay distintos eventos de protestas, por ejemplo, en los cuales hay, digamos, situaciones que podrían ser equivalentes. Yo te quería pedir tu postura, tu visión, y creo que es un tema que deberíamos discutir más en los medios de comunicación, porque el periodismo, en su visión moderna, plantea yo aquí en un apunte, es decir, no militante ni partidista, se basa en la concepción de una democracia orientada por el respeto a las libertades individuales. Pero este modelo, al parecer, de acuerdo con muchos actores, autores, libros completos, pareciera enfrentar el enorme desafío de un extendido desencanto en muchas regiones del mundo, que están en su discurso, al parecer, hartas de una democracia que no funciona, de una globalización a la que se le atribuye el empobrecimiento de las zonas. Este es un fenómeno extendido incluso en democracias maduras como Estados Unidos, Europa, lo vimos en el caso del Brexit en Inglaterra, ¿no? Pero también en democracias en transición como América Latina y Asia. Creo que, pero esto es una pregunta, una crisis de la democracia liberal, una crisis sistémica, porque al parecer esta democracia para mucha gente y muchos autores no ha cumplido las promesas para la gente, las promesas de la democracia misma, de la tecnocracia, incluso el liberalismo, no acaban de ser cumplidas en amplias regiones del mundo que tuvieron sucesivas olas democráticas. Muchos sugieren que el populismo que nos atenaza actualmente en muchos países es el hijo impaciente de este desencanto. El fenómeno de un demagogo que reconoce ese desencanto y construye una retórica vendiendo la narrativa de un mundo fracturado entre buenos y malos, que lo mismo surge en Europa, en Rusia, en América Latina. Se diría que un segmento muy amplio de nuestra población piensa que hay un dilema de un peso gigantesco por parte de los poderes económicos, los ganadores de siempre se dice, ¿no? Que incluso sujetan al poder político, ¿no? Ya no digamos al poder de la ciudadanía, y reducen a una situación así al ciudadano común y corriente. ¿Tú qué opinas? Estamos en una crisis de la democracia desde la visión de los que se sienten defraudados por la democracia. Totalmente, y creo que eso implica profunda autocrítica de todos los actores que hacen de la democracia. Creo que lo más complicado de todo esto es que las puertas que siempre tiene que tener abierta la democracia a la pluralidad de voces termine permitiendo ingresar y no pueda soportar como democracia actores que quieren implosionar la democracia misma. Y eso, digamos, y ahí hay un dilema que yo creo que es bello para el periodismo, y es que cuando tenemos voces autoritarias o estilos autoritarios en poder, ¿sí?, uno de los principales objetivos a desacreditar, eliminar, disminuir es el periodismo. Pero si uno va a ver cuál sería de las principales actividades para confrontar un autoritarismo, aparece también el periodismo, ¿no? Entonces es objetivo y antídoto del autoritarismo de manera simultánea. Y vuelvo un poco sobre esa batalla de la propaganda contra el periodismo, porque creo que, y eso digamos lo discutíamos en la declaración conjunta de relatores de este año 2023, quien lo vea en detalle es una declaración sobre medios de comunicación y democracia, y hay un punto de la declaración donde decimos las democracias deben tener voces de referencia. Y es que, en definitiva, y creo que la pandemia fue un muy buen ejemplo de eso, es decir, el día 3 después de la pandemia, ¿quién estaba dando información 100% corroborada? Era difícil, habían más preguntas que respuestas, había alguna parte de análisis, de predictibilidad, de especulación, pero conforme avanzó el tiempo, la voz de la ciencia tomó un protagonismo.
Y eso no quiere decir que se acabó la desinformación, o que se acabó la propaganda, o que se acabó el discurso impertinente y temerario de algunos funcionarios públicos. Eso quiere decir que la ciencia logró demostrar a la sociedad y decirle, vea, yo aplico unos métodos, yo hice estas pruebas, yo analicé y revisé entre pares esto, y les ofrezco esto, que de acuerdo al método científico es algo que nos puede permitir estar en este salón 3 años después. Yo creo que ese es un poco el camino que valdría la pena que visualizara el periodismo. Es decir, no basta con decir somos medios y periodistas. Creo que hoy en día hay que decir a la sociedad, nosotros y nosotras en el periodismo aplicamos estos métodos. Nosotros verificamos la información con base en esta experiencia. Nosotros no hacemos esto, que es parecido a la propaganda. No, creo que más allá de las marcas y los legados y la tradición, que este es un foro donde además eso tiene un peso tremendamente relevante, cuando a los medios de comunicación el poder público les expone como actores que tienen segundas y terceras intenciones, o que ya no leen las declaraciones que les invitan a firmar, sino que piensan en quién me está invitando a firmarla y con base en eso tomo una decisión. Creo que ahí se vuelve mucho más importante el método periodístico o los métodos periodísticos para que la sociedad pueda apreciarlos y darles un lugar. Y termino con un tema. También somos una región donde hay periodistas profundamente protegidos por las sociedades. No quiero hablar de ningún caso en particular, pero creo que a ustedes se les vienen varios ejemplos de sus redacciones o de sus estados donde, por más que sea un estado violento, a esta periodista va a ser muy difícil que la censuren o la violenten. Y si uno va a ver por qué pasa ese respaldo social, mucho tiene que ver con la convicción que tiene la sociedad misma sobre la importancia del trabajo del periodismo. Entonces creo que ahí hay un montón de trabajo por hacer. Ciertamente, ya con esto estamos terminando para dar paso a preguntas. Yo estoy convencido que el mayor desafío de los medios de comunicación, más allá del económico, el tecnológico, todas las complejidades que tiene la industria, creo, insisto, que el mayor desafío es ratificar su alianza con la comunidad a la que dice servir. Es fundamental que la sociedad entienda que las decisiones clave para su vida están nutridas o deben estar nutridas por información de calidad, ¿no? Que lograr que el público entienda la relevancia de la tarea de los medios en su profundidad y en sus peligros, que defienda sus medios. Te hago la última pregunta. ¿No tiene que ver esto también con la desigualdad? Pareciera ser un debate que se reduce a las izquierdas. Aquí hemos oído hablar de los izquierdistas de mierda, pero yo creo que hay mucha demagogia sobre la desigualdad, pero también hay datos concretos, particularmente en la región latinoamericana. Creo que no es una región pobre, creo que es una región muy desigual, muy injusta. Y hay muchos textos como este de Stiglitz, que no es el primero, hace 10 años antes tuvo otro, pero que en este evalúa que la desigualdad, el costo de la desigualdad se traduce en este tipo de problemas, donde al parecer masas muy empobrecidas atienden mejor los discursos de la demagogia y del populismo. 2 reflexiones ahí, Roberto. Una, cuando uno mira, por ejemplo, temas de gran relevancia global, como la crisis climática, justo ahorita en la relatoría estamos analizando si la Amazonía tiene vasos comunicantes con las capitales de los países sobre lo que está ocurriendo allá. Y eso en clave periodística puede ser cuántos corresponsales tenemos en la Amazonía o cuántos medios de comunicación local hay en la Amazonía para hablar de deforestación, crimen organizado. En realidad, si uno va a ver lo que ha pasado con periodismo así a nivel más regional y Amazonía, pues tenemos el caso de Don Phillips, ¿no? Que creo que hemos documentado, y ciertamente un tema tan importante como el cambio climático, como la crisis climática, puede que tenga un déficit de cadena de transmisión de contenidos y cierta lejanía del periodismo. Entonces, creo que, digamos, yo aprecio mucho esa conexión que haces de esta conversación con desigualdad, porque creo que no necesariamente hay un despliegue del periodismo a nivel de todos los asuntos que demandan nuestras sociedades. Y seguramente yo estoy pidiendo algo muy injusto,
porque son tiempos de contracción del periodismo, donde ya mantener una sala de redacción en una capital cuesta, y con una crisis económica como la que está planteándose va a ser más difícil, pero ciertamente es un asunto en el cual hay una clara desigualdad con otros entornos que también merecen ser contados, también merecen ser narrados, también merecen estar conectados con los debates más nacionales o regionales. Y el segundo punto frente a esto, creo que tiene que ver con una aspiración del pluralismo, ¿no? Es decir, el pluralismo también nos cuesta en términos de aceptar como parte del ecosistema actores que son distintos, ¿no? Actores que tienen distintas experiencias, y ciertamente creo que bien harían estos nuevos actores en aprender de historias y legados como el de la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿no? Es decir, hasta qué punto hay determinadas divisiones que no necesariamente nos están ayudando, ¿no? Como medios digitales, medios tradicionales, como si fuesen actores que no están mirando los mismos fenómenos. Ok, se hace una tabula rasa con todo lo que se supone que es el sistema, y en esa canasta ponen los medios de comunicación. Abrimos las preguntas sin más. Tenía la petición de Martín Echevers, que es que nos estará acompañando junto con otros colegas para hablar sobre la renovación de la declaración de Salta. Martín, ¿andas por ahí? Porque… Sí, acá estoy. Perdóname. Hola, perdón. Hola, sí, Martín Echevers de Clarín de Buenos Aires, y estoy en la Comisión de Asuntos Legales de la CIP. Comentamos el jueves justamente el proceso en el que está embarcada nuestra asociación de actualizar la declaración de Salta, que ya cumple su 5º año y que desde su propia concepción estaba previsto, dada la dinámica que tienen los avances tecnológicos, la posibilidad de que fuera actualizada periódicamente. Nos encontramos frente a cuestiones muy novedosas como los motores de inteligencia artificial, y además del impacto, como se comentó recién, del algoritmo y de las cámaras de eco en los procesos democráticos, y de cómo contrarrestar la profusión de desinformación y de fake news, y cómo fortalecer al periodismo un poco como antídoto frente a eso. Una de las cuestiones que también nos estamos planteando es cómo ser más precisos y dar un paso más en Salta respecto de la compensación por el uso de los contenidos de los medios periodísticos en el ecosistema digital por parte de distintos jugadores, ¿no? Plataformas digitales, redes sociales, motores de inteligencia artificial. Ayer tuvimos la posibilidad de contar con la experiencia de Canadá, que acaba de aprobar una ley y su reglamentación, que entraría en vigor en el mes de diciembre de este año. Incluso nos anticipó Paul Digan que una de las plataformas Meta ya anticipó que no se va a someter a la misma, con lo cual se va a iniciar seguramente todo un proceso de verificar qué acciones puede tomar el gobierno canadiense frente a ese anuncio de que no iba a cumplir la normativa. Entre ellos se evalúan desde sanciones como el quite de publicidad oficial hasta una investigación de defensa de la competencia. Y nos comentaban también los colegas canadienses cómo la actitud de la otra plataforma alcanzada, que es Google, ha sido más constructiva y esperan llegar a acuerdos. ¿Te parece que todo este esquema que estamos viendo en países como Australia, Canadá, la Unión Europea, se empiezan a ver también ahora proyectos en Nueva Zelanda, en Sudáfrica, en Taiwán, en Japón, en California? Hay un proyecto en Estados Unidos que viene demorado, pero que es muy importante, de preservación del periodismo. ¿Te parece que es relevante que desde la relatoría se sigan estos procesos y también se los respalden como una posibilidad de preservar la viabilidad futura del periodismo? Muchas gracias, Martín. Efectivamente, si el sistema interamericano le ha dado el lugar al periodismo, digamos, sobre el sistema democrático durante los últimos 30 años por lo menos, nos interesa que el periodismo no solo siga existiendo, sino que mejore y sea más amplio. A las distintas experiencias que planteas, yo quisiera compartir algunas que también me preocupan, ¿no? Y que también tienen que ver con sostenibilidad. Y es, uno, ¿qué hacemos con estados donde digamos, un poco la dimensión económica digital no es tan grande, ¿no?
como para que se estén dando estas discusiones, ¿no? Pero que tienen crisis de derechos humanos y libertad de expresión tremendas. Y voy a poner un ejemplo, Nicaragua, ¿no? Necesitamos que también haya una economía digital que soporte un periodismo en y sobre un lugar donde se perdió el Estado de Derecho, donde hay altísima censura y donde ojalá en esa ecuación, porque siento que está en este momento esos acuerdos y compensaciones y digamos esa tensión suele estar ubicada en porciones de la economía digital muy grandes, ¿no? Que pueden dejar atrás, ciertamente, lo que serían, digamos, lugares donde no es tan grande esa economía digital, pero donde incluso puede ser más apremiante asegurar que exista un soporte económico para el periodismo. Danilo Arvilla, por favor. Danilo Arvilla, Montevideo, Uruguay. Doctor, sin tener el relator de la libertad de prensa acá para nosotros es importante porque es una función que puede inclinar la balanza para un lado y para otro, y que nosotros pretendemos que el fil de la balanza esté derechito. Pero le digo esto porque usted sabe que hace, nobleza obliga que se lo diga, hace 48 horas se anunció acá, y yo pregunté que usted primero había cancelado su presencia en esta asamblea y luego incluso que había quedado acordado a través de estas cosas, de estas pantallas, y que también lo canceló. Yo dije, y lo repito, lo de su presencia está desmentido por su presencia, pero dije y lo repito que era una falta de respeto a la sociedad de prensa que el relator de la libertad de prensa cancelara y no viniera a una asamblea de esta sociedad. Y le digo por qué. Le digo por qué. Porque la CIP es una sociedad muy importante en la defensa de la libertad de prensa. A mí me parece que es la primera de todas, pero si no es la primera, estás entre las primeras. Y segundo, porque como hay una deuda de la relatoría y de los relatores con esta sociedad. Yo sé que usted, por lo que ha dicho, tiene más o menos un poco la historia de la cosa, pero el relato exacto, y es bueno que esta asamblea lo sepa, y voy a ser muy breve, fue que en el año 97, en julio, la CIP organizó una gran meeting con la presencia de prácticamente todas las organizaciones de libertad de prensa del mundo para tratar el tema del crimen de periodistas sin castigo. Así se llamó. Yo fui el coordinador general de toda la reunión. Lamento la referencia personal. En esa reunión se propuso, tras una serie de acuerdos, porque no hay un hágase la luz así como así, pero con el apoyo de Jorge Tayana, que era el secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos y del representante de los Estados Unidos, hacer la propuesta, dar el puntapié para la creación de la relatoría. Así se hizo, salió en esa reunión de Guatemala en el 97, en octubre, creo, se reunió la cumbre de Santiago, ahí estuvimos para hacer lobby, después al año siguiente en Quebec, y ahí estuvimos para hacer lobby, y salió la relatoría. En realidad, la CIP lo masticó mucho porque podía transformarse en un arma de doble filo, porque un relator tendencioso, y en la burocracia internacional sobran, un relator tendencioso puede transformarse en el mayor enemigo de la libertad de prensa. Si se inclina para un lado, si cede, si tiene miedo, si no hay un financiamiento, es decir, que ha sido especialmente uno de los problemas que ha habido, que debería tener un financiamiento que le diera la independencia, pero lo discutimos mucho y así salió. Hemos tenido suerte con Santiago Cantón, con Eduardo Bertoni, con Catalina Botero, pasó por alto un señor de Venezuela que
estuvo muy discutido con Edison Lanza y ahora con usted. Realmente, sí, a mí me dio cierto escozor saber que el relator no venía, porque tiene que estar atento a la CIP y la CIP tiene que estar muy atenta al relator. Por eso dije que era una falta de respeto. Pero ya de paso dije que me asustaba, y por eso le doy la chance para que lo desmienta y quedemos todos contentos, o por lo menos yo, que había suspendido por presiones de la Cancillería del gobierno mexicano. Todos sabemos que el presidente de este país no es simpatizante con nosotros, ni tampoco con la libertad de prensa. Entonces me asustó que el relator hubiera cedido a esa presión. Solo quiero que lo desmienta. Bueno, muchas gracias. A ver, yo soy dueño de lo que yo digo y de lo que yo hago, y no puedo asumir responsabilidad sobre lo que en algunas oportunidades se puede decir de mí. Entonces yo quiero ser muy claro con usted y con todas las personas presentes en lo que a mí respecta. Yo en ningún momento he cancelado mi presencia acá, en ningún momento he declinado mi presencia acá. Si eso en algún momento se dio a entender, no fue porque yo lo hubiera planteado. Punto 1. Punto 2. Para que mi cargo se pueda ejercer con autonomía, yo tengo que poder tener contacto con todos los actores, pero también tengo que ser autónomo de todos los actores, y eso incluye tanto a los gobiernos como a la propia CIP, con el mayor de los respetos, con el mayor de los reconocimientos. 3. Yo llevo 3 años de relator de libertad de expresión, un poco más. Ha habido momentos más o menos difíciles con las distintas cancillerías, ha habido momentos muy difíciles con la Cancillería mexicana. Este no es el más difícil de todos. Y creo que es justo, porque creo que el periodismo también tiene mucho de justicia. Yo no he recibido ninguna presión de la Cancillería mexicana con relación a mi asistencia o mi no asistencia a este espacio. Pero después hay un asunto de convicción, ¿no? Y creo que, sobre todo con las personas que están aquí presentes, con las que he tenido oportunidad de trabajar más tiempo, yo reconozco la legitimidad de la Sociedad Interamericana de Prensa. Yo reconozco la importancia de que yo pueda estar acá, interactuar con ustedes, escucharles y que me escuchen. Y no son tiempos para nada fáciles de la libertad de expresión, como tampoco lo son para la Sociedad Interamericana de Prensa, y ciertamente hay un pasado común y un futuro común por el cual toca seguir trabajando. Y cierro con algo que dije en la primera intervención, pero para mí es súper importante que quede claro. Si en algún momento yo llego a recibir una presión que impida que yo haga mi trabajo, yo lo daré a conocer a la CIP. Y espero naturalmente que la CIP salga en respaldo de la relatoría, como ha ocurrido en el pasado. Pero eso es una carta que yo pediría me dejen plantear a mí mismo ante la CIP, ¿no? En ningún momento he declinado mi presencia en este espacio, todo lo contrario, me complace estar acá con ustedes. Yo espero que esta asamblea, como muchas otras, sea un éxito y a futuro haya, digamos, un camino de trabajo común. Muchas gracias. Adelante, Carlos Gironet. Sí, Pedro, un gusto nuevamente recibirte. Coincidiremos seguramente que la Declaración de Chapultepec, los principios de la Declaración de Libertad de Expresión de la CIDH y la propia Declaración de Salta son hitos fundamentales para establecer una suerte de estándares en materia de protección al ejercicio del periodismo y también para la libertad de expresión y el acceso ciudadano a la información. Sin embargo, la realidad, lo sabes muy bien, es que en los últimos años el deterioro ha sido persistente, tanto en estos dos libertades, la de expresión y la de prensa, como en la propia democracia. ¿Qué estamos haciendo mal? O en todo caso, mirando hacia el futuro, ¿qué alianzas o qué pasos podemos dar para fortalecer ese marco institucional y que realmente esos principios puedan convertirse en realidad? Gracias, Carlos. Yo creo que hay, y no solo en términos de la Declaración de Chapultepec y los estándares de libertad de expresión, sino creo que estos son tiempos en los cuales se le da mucho protagonismo al quién y el qué pasa a un segundo lugar. Es decir, si uno mira la Declaración de Chapultepec y la lee y escarba un poquito en la historia de la libertad de expresión en el continente,
La Declaración de Chapultepec es una versión muy importante de lo que son estándares internacionales de libertad de expresión, que para la gran mayoría de países del continente es algo que se convierte en un estándar de interpretación de las actividades de un Estado. ¿Sí? Luego, estuve el año pasado de visita en un país, me reuní con un jefe de Estado, me preguntó, ¿usted qué opina de que yo suscriba la Declaración de Chapultepec? Yo le dije, yo creo que sería muy importante hacerlo. Creo que para cualquier gobernante, para cualquier líder público, suscribir este tipo de instrumentos de soft law no solo no lo debilita, sino que lo enaltece y aumenta las credenciales democráticas. Ahora, ¿qué creo que es lo que está pasando? Creo que estamos en unas sociedades altamente enemistadas en lo interno y también en lo regional, donde sobre los medios de comunicación ha crecido un estigma, una etiqueta, ¿no? Y tiendo a creer que parte de la valoración que hacen líderes políticos cuando se les invita a suscribir una declaración de esta naturaleza ya no es el qué estoy firmando, sino con quién lo estoy firmando. Y creo que eso es algo que no puede ser sino frustrante, ¿sí? Porque uno puede tener la opinión que quiera con respecto a los medios de comunicación, con respecto a integrantes de la Sociedad Interamericana de Prensa, pero uno si es, digamos, si cree en los valores democráticos, debe darse a la tarea de saber si tiene una simpatía o una antipatía con un párrafo de la Declaración de Chapultepec. Entonces creo que la conversación no debería ser si lo firmo o no, debería ser tengo un desacuerdo sobre este numeral de la Declaración de Chapultepec o sobre este otro, que entiendo es algo que tampoco ha pasado. Entonces, poco mirando hacia el futuro, a lo que yo animaría es, necesitamos hacer más pedagogía de los apartes y los componentes de la Declaración de Chapultepec, para que la sociedad en su conjunto y los líderes políticos a los cuales se les invita a que la suscriban, por lo menos nos digan el desacuerdo que tienen con respecto al contenido de la declaración. Creo que es parte también de lo frustrante de este momento tan polarizado de nuestras sociedades. Muy bien, la tiranía Trotti nos dice que ya debemos cortar las preguntas, perdón, pero yo quiero aprovechar la oportunidad de esta entrevista, de esta reunión con Pedro Vaca, que creo yo confirma la amistad de Pedro Vaca con la CIP y una alianza de Pedro Vaca con la CIP, para pedirle que le pusiéramos varias sustancias a esta amistad. Una de ellas sería un acompañamiento para ayudarnos a empujar varios casos pendientes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, casos elevados ante la Comisión por parte de la CIP y que quisiéramos una mayor rapidez en su gestión. Trataríamos el detalle para no abrumar en este momento. Y segundo, cuando hicimos Salta hace 5 años, se constituyó en los hechos una especie de panel de expertos con colegas, estuvo el relator entonces Edison Lanza. Creo que va a ser necesario replicar ese panel de expertos para dar solidez, legitimidad, transparencia a la nueva versión de Declaración de Salta que presentaremos. Quisiéramos que en aras de esta amistad te incorporaras a este panel, ya sea en colectivo, ya sea en consultas individuales, como sea posible para podernos apoyar en este proceso. Te consulto al respecto. No, con gusto. Yo creo que es lo que se puede aportar desde la relatoría a las conversaciones que está teniendo la Sociedad Interamericana de Prensa, mientras estén nuestras capacidades, cuenten con eso. Muy bien. Pues damos las gracias a Pedro Vaca por su presencia. Bueno, pues muchísimas gracias por